transmitir en Facebook. Deme un segundo. Ay, sí. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santidad de Nancy Lee Temos. Entonces, dice por acá: no solamente los pecados graves, entre comillas, que comete su vecino o colega son mortíferos. Sus pecados leves, es decir, nuestros pecados leves a nuestros ojos, pueden ser igualmente de destructivos. Tal vez usted nunca se haya acostado con el cónyuge de otro, pero su corazón para Dios puede experimentar la misma destrucción por dar cabida al fuego de los celos o de la ira, la autocompasión o la preocupación, la glotonería, que siguen impunes en su vida. Mira cómo Nancy aquí pone al mismo nivel del adulterio, los celos, la ira, la autocompasión, las preocupaciones, los celos, ¿cierto? Tantas cosas que tienen igual de destrucción, porque igual impacto, ¿cierto? Y producen destrucción en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Nosotros debemos comprender que en general, casi siempre, la tentación viene como en dosis pequeñas, vienen cosas pequeñas. Primero un pensamiento, primero una mirada, algo pequeño. Pero cuando tú y yo nos rehusamos a eso pequeño, entonces va tomando cabida, va haciendo mella en nuestro corazón, se va posicionando y es mucho más fácil que caigamos en lo grande, ¿cierto? En lo grande o escandaloso a nuestros ojos. Por eso dice la Biblia que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Son las pequeñas zorras. Hay un pasaje que habla sobre que no broten en nosotros raíces de amargura. Porque la amargura no es muy visible, puede que no se me note al principio. Estoy amargada con una persona, estoy amargada por una situación X y puede que no se note, pero eso va cogiendo tanta fuerza. Va dominándome tanto que llega al punto en que ya se vuelve incontrolable, ¿cierto? Entonces esas pequeñas cosas son en las que tú y yo tenemos que trabajar diariamente, día a día. Raleigh advierte acerca del riesgo de ser ingenuo sobre los efectos del pecado y nos insta a verlo como el monstruo destructivo que es en realidad. Así es el pecado, por pequeño que a ti y a mí nos parezca. Y pecados ahí están incluidos. Ahorita Nancy los cita y la Biblia también dice iras, ¿cierto? Celos, envidia, egoísmo, glotonería. Todas esas cosas son un monstruo y destruyen nuestra vida poco a poco se van posicionando en nuestra vida. Se convierten en patrones de conducta, se convierten en hábitos, entonces nos destruyen. Temo que no comprendamos lo suficiente la extrema sutileza de la enfermedad de nuestra alma. Somos demasiado propensos a olvidar que la tentación de pecar difícilmente se nos presentará como es en verdad. Y dirá, soy tu amigo mortal y quiero destruir tu vida para siempre en el infierno. Así no se nos va a presentar la tentación, ¿cierto? Sino como algo muy llamativo, algo que es fácil de codiciar porque se ve bueno. No nos va a decir, yo soy tu amigo, yo soy tu enemigo, perdón, yo soy tu amigo mortal y quiero destruir tu vida en el infierno. Así no nos va a decir, no se nos va a presentar, claro que no. El pecado viene a nosotros como Judas. ¿Cómo llega Judas delante de nuestro Señor Jesús? Con un beso. Le dice el Señor, con un beso me traicionas. Entregas al Hijo del Hombre, con un beso. Y no fue cualquier beso, porque dice que fue, la palabra que se usa ahí, parece que fue un beso efusivo, como, ay Señor, pues no sabemos, o un beso acá y otro aquí. Así llega la tentación a nosotros. Y como a Joab, con una mano extendida y palabras lisonjeras. El fruto prohibido le parecía bueno y codiciable a Eva, y sin embargo la expulsó del Edén. Ese fruto, eso que ella codició,
eso a lo que ella se dio, la sacó del huerto del Edén. El paseo ocioso en la azotea de su palacio le pareció inofensivo a David. Y pese a esto, terminó en adulterio y asesinato. Era simplemente un paseíto por su terrado. Pero no era día que el rey estuviera en su terrado dándose un paseíto en un momento de ocio. Era tiempo en que el rey debía estar en la guerra. Entonces, mira cómo lo llevó. Y empezó solo con eso. Yo no sé si David ese día se levantó y no oró. No sé. Posiblemente no. Porque el Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Durmió hasta tarde. Se levantó y estaba teniendo un tiempo de descanso. Se fue para su terrado, vio a una mujer desnuda. Mira cómo empezó. Una cosa pequeña ante los ojos del rey. Pues sí, yo sé que este es tiempo de ir a la guerra, pero hay tantas guerras. De guerra en guerra, pues nunca descanso, un descansito. ¿Y a quién le hace daño un descanso? ¿Cuál es el problema de tomarme un día de descanso? Mira qué cosa tan pequeña. Pero desobedeció. No era tiempo de que el rey descansara. Además que tenía días de descanso. No sé, posiblemente David venía de una racha de guerras pues terribles y se sentía cansado, ¿cierto? Pero nos toca hacer lo que debemos hacer, obedecer. ¿Qué tenía de malo que el rey se tomara un día de descanso? No era tiempo de descanso, era el tiempo en que el rey estaba en la guerra. Además dice, era el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, o sea que habían tiempos en los que los reyes no iban a la guerra. Mandaban solo a sus soldados, a sus generales, ¿cierto? Entonces sí habían tiempos de descanso, no era que el rey pues todo el tiempo iba a la guerra, habían tiempos y ese era el tiempo. Empezó con eso, solo con eso. El resto no lo sabemos. ¿Cómo termina? Adulterio, asesinato. Así termina el rey. Un día el rey dice, voy a hacer un censo. Vamos a hacer un censo y vamos a ver qué tanta gente tengo, con qué tanta gente cuento. Es solo un censo. ¿Y cuál es el problema de saber cuánta gente hay en Israel? ¿Cuántos hombres de guerra? ¿Con cuántos cuento? ¿Cuál es el problema? Empezó con eso, un pensamiento. Se llenó de orgullo el rey David. Creyó que su fuerza y creyó que sus victorias estaban en esa gente. Se le olvidó que era el Dios de Israel el que le daba cada victoria. Y mira cómo termina. El Señor le dice, ¿sabes qué? Eso que hiciste está muy grave y te va a dar 3 castigos. Elige. Y se murió una cantidad de gente en Israel a causa del pecado del rey. ¿Sí ves cómo empiezan los pequeños pecados, las pequeñas cosas en nuestra vida? Muy pequeñas empiezan, así empiezan, pero hacen grandes daños, traen grande destrucción. Y si tú ya has sido salvo, si ya hemos recibido a nuestro Señor Jesús, entonces pues eso no es que nos va a llevar al infierno, no vamos a perder nuestra salvación, pero que vas a vivir mal. Que el diablo lo que quiere a través del pecado es destruir nuestra vida, que el pecado lo que quiere es amargarnos, robarnos muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar, te lo aseguro. Ese es el propósito. Ya no nos puede llevar al infierno, pero que nos hace un infierno esta vida, nos hace un infierno esta vida. Entonces, pero ¿cómo lo evitamos tú y yo? Viviendo para nuestro Señor, reprendiendo en nuestra vida esas malas prácticas del pecado, huyendo de la tentación. Así vamos a disfrutar. Cuando el Señor dice que quiere darnos vida y vida en abundancia, es que tú y yo vamos a estar en esta vida, pero vamos a poder disfrutar de muchas cosas que el Señor nos quiere dar. Pero todo depende la clase de vida que tú y yo vivamos. El Señor nos quiere dar muchas bendiciones, pero esas bendiciones las vamos a poder experimentar es a través de una vida de santidad, una vida para el Señor. Entonces el pecado rara vez parece pecado en sus comienzos. Podemos usar eufemismos para la maldad, pero no podemos alterar su naturaleza y carácter a los ojos de Dios. Entonces, por ejemplo, para David podía decir, ay, pero ¿cuál es el problema de descansar? Pero ante los ojos de Dios, ¿qué era? Desobediencia, era tiempo que el rey fuera a la guerra.
Así tú y yo. Pero ¿cuál es el problema? Es solo una visita, pero allá voy a hablar de Raimundo y todo el mundo. Y caí en un pecado de chismosear, de hablar de mi prójimo, de dañar la reputación de mi prójimo. Eh, no, es que solo, no sé, esta reunión, pero termino yo cediendo a la gente que me está diciendo, ve, tomate este traguito, ve. Hablaba con una amiga, hermana en la fe, y me decía, no, mijo, yo tuve que empezar a evitar esas reuniones familiares porque antes de conocer a mi Señor nunca me gustó el trago. Mira cómo es terrible nuestra carne y cómo el pecado nos quiere dañar y destruir. Antes de conocer al Señor no le gustaba el trago. Después de conocer al Señor, la familia empezó a invitarla a algunos eventos familiares. Tómate una. ¿Pero cuál es el problema de una cervecita? Después un aguardientico. Después un roncito. Oiga, terminaba borracha. Ya me decía, tuve que dejar de ir a esas reuniones. No. En el mundo eso nunca me gustó y ahora es que en Cristo terminabas de borracha. No, ni riesgos. Pero empezaba así, solo una reunión familiar. Y pues siempre he ido. ¿Cuál es el problema de volver ahora? Pero mira ahora como si sucumbía a la tentación. ¿Cierto? No estoy diciendo que tú no puedas ir a reuniones familiares. No, yo voy a reuniones familiares. Tengo reuniones con mi familia, pero yo sé dónde meterme. Y yo sé hasta dónde aguanto. Yo sé cuando la presión ya me está sacando de mis límites, entonces me voy mejor. Tú y yo, por la gracia del Señor, podemos comprender hasta dónde podemos aguantar, ¿sí? Hasta dónde es nuestro límite. Y si tenemos que huir, como dijo, miren, a mí me fascina, cuando José huye de la mujer de Potifar, me fascina una expresión que usó algún predicador, no recuerdo quién, que lo escuché, decía, mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Así dijeron de José. Los que se están conectando en YouTube, si nos pueden dejar el mensajito, un saludito para saludarles, por favor. Entonces dice, mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Porque José corrió de la mujer de Potifar, pero mejor así. Mejor que hubieran dicho que aquí corrió José. ¿Se conforma usted con mantener cierto grado de pecado en su vida siempre que pueda controlarlo y manejarlo? No, pues yo sí, yo sé que esto está mal, pero yo lo hago, pero es que yo sé hasta dónde, yo sé cómo. Tome nota, no existen pecados pequeños. Todo pecado que no ha sido confesado producirá una cosecha multiplicada. Como advirtió Carlos Spurgeon, quienes toleran el pecado en lo que consideran asuntos intranscendentes, pronto cederán en los mayores. O sea, que pronto cederán en los trascendentes. No, esto no es mucho, esto no es muy importante. Después vas a ceder en lo importante. Así no quieras, así no creas. Porque vamos cediendo. Y cada vez, el problema es que cuando tú y yo cedemos a pequeños, para nosotros, pequeños pecados, cosas muy intrascendentes, se va haciendo insensible en nuestro corazón. Y nos vamos haciendo insensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él nos habla, claro, y nos dice, esto está mal, también tenemos la conciencia. Pero entonces como cada vez lo normalizamos más, después algo grave ya no va a ser tan grave para nosotros, porque lo empezamos a normalizar. Entonces por eso es muy importante hacerlo. Mira, yo escuchaba en alguna ocasión un libro, bueno, pero no es el lugar para estar recomendando libros, pero escuchaba en una ocasión de un libro, entonces decía este escritor, por ejemplo, el dinero. Si tú no aprendes a administrar poco dinero, cuando tengas mucho tampoco lo vas a administrar bien. Y si tú menosprecias de alguna forma, y puede que uno diga menospreciar el dinero, pero si tú menosprecias el dinero, el poco dinero, se vuelve un patrón de conducta en tu cerebro, porque tu cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo, simplemente lo haces. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ay, 1,000 pesos, no, pues ¿qué son 1,000 pesos? Y no valoras 1,000 pesos, tu cerebro no sabe que 1,000 pesos es mucho dinero, o que
1 millón es mucho dinero, ¿no? Él simplemente para él es dinero. Entonces, así te vas a acostumbrar a que si no valoras 1.000 pesos, si no hay que administrarlo bien, no sirve para nada, no me sirven 1.000 pesos. Cuando tengas 1 millón vas a ser igual, te vas a comportar igual, porque ya creaste un patrón de conducta. ¿Sí? Tu cerebro ya lo asume, no sabe si es bueno, si es malo, si es mucho dinero, si es poco dinero, ya. Simplemente se acostumbra a ese hábito, entonces no sabemos administrar ni mucho ni poco. Y así en cualquier hábito, una persona, hay personas que uno ve que mienten con una facilidad. Yo no sé cómo hacen, pero ¿sabes por qué? Porque empezaron con pequeñas mentiras. Ay, pero solo es una mentira, pero tu cerebro no sabe si es una mentira, si es real, él no sabe, él simplemente entiende que tú estás alterando una verdad o un hecho y se vuelve normal, se normaliza. Entonces a la persona se le convierte en un hábito, algo normal estar diciendo mentiras. Así es el pecado grave. Coge mucha fuerza en nuestra vida, no te dejes. De verdad, no te dejes, no nos dejemos, yo me incluyo. No nos dejemos dominar. Pequeñas zorras dañan grandes viñedos. El derrumbamiento moral o espiritual que más nos toma por sorpresa ocurre por lo general porque hemos pasado por alto las fisuras y grietas en nuestro andar con Dios y en nuestra conducta moral. Los deslices que parecen pequeños e inicuos crecen rápidamente y abren el camino a consecuencias tarágicas. Yo recuerdo la historia de un pastor en internet, la vi con su esposa, ellos contaban su testimonio y decía este pastor que él cayó en pecado de adulterio. Pero él dice, pero miren, todo comenzó de forma tan inocente. Una hermana de la iglesia necesitaba consejería. Mi esposa no estaba, no podía acompañarme en esa cita. ¿Cuál es el problema? De que yo, siendo el pastor, atienda a esta mujer en consejería. Ella necesita un consejo. Ya, yo no le veo el problema. Así empezó. Solo a darle consejería a mujeres de su iglesia. Tenían un problema. ¿Era algo legítimo? Sí. El pastor debe aconsejar a las ovejas. Debe estar al servicio de la gente. Es algo muy legítimo. ¿La mujer tenía un problema? Sí. Necesitaba ser escuchada. El problema era que, siendo un hombre, no debería atender ni aconsejar a una mujer a solas. Si no está su esposa, si no está otra persona ahí presente. Porque somos carne, por más cristianos que seamos, por más que leamos la Biblia y oremos, somos seres humanos. Somos tentados. Entonces él empezó así, dar consejería a solas con mujeres. Después, pues como no pasó nada la primera vez, pues ya la esposa no es tan importante. No, mi amor, la primera vez no pasó nada, la segunda tampoco va a pasar. Se confió. Tú y yo no nos podemos confiar en nosotros. Perverso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y engañoso, ¿cierto? Entonces, se confió, empezó a atender frecuentemente mujeres. Ya empezó, fue a mirarlas con otros ojos. Y él dice, yo me sentaba y la miraba y ella le hablaba de su problema y él empezaba a pensar en esa mujer en otros momentos. No ahí en la iglesia, en la consejería, sino qué tal por fuera. ¿Y qué tal a solas? ¿Y qué tal en una habitación? ¿Y qué tal sin ropa? Y empezó a imaginarse cosas. Pero él decía, pero no pasaba de ahí, no permitía que pasara de ahí. Solo me imaginaba cosas, solo me imaginaba con esa mujer a solas en otros espacios. Pues llegó el momento en que cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque se exterioriza. Porque él empezó con pequeñas cositas a permitirse, se empezó a permitir pequeñas cosas. Cuando ya llegó la tentación grande, como ya había permitido tantas pequeñas cosas, no fue posible negarse a la grande. Así es de grave el pecado y de destructor. ¿Tú crees que donde él esté frente a esa mujer con la que cayó en adulterio y en su mente venga, es cuidado, mira, te vas a acabar el matrimonio, tus hijos van a ser afectados, tu ministerio va a ser afectado, toda la iglesia va a ser afectada? No cae, pero no, la tentación es, tengo la oportunidad, nadie me va a ver, estoy a solas. Es muy grave, es muy grave, es muy grave. Entonces, corramos porque, como dice Nancy,
consecuencias son trágicas. Trágicas. El pecado sexual es la punta del iceberg y se asoma después que varios pecados ocultos, lujuria y mentira, por ejemplo, han sido ignorados o justificados, ya sea por quienes lo cometen o incluso muchas veces por otros creyentes que evitan confrontarlo por temor a parecer intolerantes o acusadores. Esto es muy importante, ¿cierto? Mira lo que dice, es la punta del iceberg. Ese yo me permito una cosa, otra cosa, es la punta del iceberg. No sabemos qué es lo que hay debajo. No sabemos qué es lo que se viene después de que yo sucumbo a esa tentación. Lujuria, mentira, ¿cierto? Por ejemplo, pero otra puede ser resentimiento. No, pues es que yo no la odio. No, ¿cómo la voy a odiar? No. Pero que no se me aparezca. Que no me pida un favor. Que yo no me la encuentre en una acera porque me paso de otra acera. Me paso para la otra acera. Que no me hable. ¿Cierto? Mira, es resentimiento. ¿Qué hay en mi corazón? O envidia. No, pues a mí sí me gusta que el Señor la bendiga tan bueno. Pero me la paso pensando, esta no se merece eso. Yo trabajo más. Esa como es de cualquier cosa. Mala hija, ¿y cómo le va de bien? Y empezamos a codiciar lo que tiene el otro. Y empezamos a sentir envidia porque el otro es prosperado. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Entonces, bueno, los pecados de inmoralidad, claro, pero hay muchas otras cosas con las que pecamos. De hecho, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ¿cuántas cosas sabemos que debemos hacer y no las hacemos? Y dice, han sido justificados. Como que los vamos justificando. No sé, por ejemplo, este pastor que les cuento. Sí, pues es que la hermana necesita una consejería y mi esposa no está. Justifica, lo justifica. ¿Tengo yo que ayudar a la hermana? No, hermana, con el corazón y el alma. Si quiere por la noche, hermana, hacemos una videollamada con mi esposa y conversamos. O esperemos hasta el día que mi esposa pueda estar. ¿Cierto? Pero no es justificarlo. Y a eso tiende nuestra carne, a justificar nuestro pecado. Es que lo hicimos por esto. Que tengo motivos, es que tengo razones. Y la otra es que a veces otras personas saben que estamos en un error, o tú y yo sabemos que alguien está en un error y no le confrontamos. Aquí no estamos diciendo, no le juzgamos, no le señalamos, no lo mandamos para el infierno, no, en ningún momento. Pero hay que confrontar. Mira, si yo tuviera un hijo y yo sé que mi hijo está haciendo algo malo, de verdad, por ejemplo, vamos a pensar, tú te vas a encontrar con tu hijo y resulta que tu hijo viene por acá, por un camino, y tú vienes por este. Tú desde aquí puedes ver cómo está el camino al terminar, por donde viene tu hijo, cómo está ese camino cuando termina. Y tú sabes que hay un barranco y tu hijo viene corriendo. Él no te ha visto, viene corriendo y cree que tú estás por allá. Mentiras que tú estás por acá, estás viendo todo. Si tú ves que tu hijo va corriendo para el barranco, es amor decirle, hijo, cuidado, pegarle el grito y decirle, hijo, cuidado, no corra más, allá hay un barranco, se va a ir al barranco. O tú decir, no, qué pesada, ¿cómo lo voy a incomodar? Gritarle para asustarlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a asustar? A preocuparlo, ¿no? Que siga corriendo y se vaya al barranco. Pues no, eso no cabe en la cabeza de nadie. Es mi hijo, ¿no? Y así no fuera mi hijo. Cualquier persona que yo vea que se va a caer en un barranco, pues lo mínimo que le digo es cuidado, que te vas a caer en un barranco. Así es, cuando una persona está en el pecado. El problema es que tú y yo no lo vemos. No vemos como si fuera un barranco. ¿Sabes? Es algo más grave. Su alma va directo al infierno. Él va directo al infierno. Él cree que su camino es de bien, pero su final es final de muerte. ¿Cómo no vamos tú y yo a decirle a la gente que está yendo a un barranco? Sea un cristiano que está de pronto en, no sé, en un pecado, y tú y yo decirle, esto está mal. Mira, esto dice la Biblia, y no con el ánimo de juzgarlo, porque dice la palabra de Dios, creo que fue Pablo, o Pedro, no recuerdo cuál de los dos, dice que seamos
misericordiosos cuando vamos a corregir a alguien, ¿cierto? ¿Cómo es que dice el pasaje? Que corrijamos con misericordia, porque no sabemos si nosotros después sucumbimos a la tentación y cómo nos gustaría que nos tratara, ¿cierto? Es que no recuerdo bien el pasaje, pero parafraseando es algo así. Cuando tú y yo vamos a corregir a alguien, deberíamos hacerlo con todo el amor y con toda la misericordia, considerándonos a nosotros mismos, así dice, considerándonos. Considerándonos a nosotros mismos. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien se lo sabe? Vamos a ver si aquí lo encuentro. Sí, Gálatas 6.1. Mira lo que dice. Espérenme que alguien tiene el micrófono encendido y entonces se escucha como ruido. Miren lo que dice. Gálatas 6.1. Vamos a leer. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Entonces, quiere decir que cuando tú y yo vemos a alguien en pecado, sí podemos ir y decirle a esa persona, estás en pecado. Esto que estás haciendo está mal. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Mira cómo dice la Biblia, cómo dice el Señor a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, cómo debemos hacerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también tropieces con la misma piedra. Y si tú tropiezas, ¿cómo te gustaría que te dijeran que estás haciendo mal algo, ¿cierto? Que erraste. Porque hay personas que son humildes y dicen, ay, sí, la verdad es que yo pequé, yo hice mal esto, y tienen el valor y tienen los pantalones bien puestos y son capaces de decir, sí, erré, sea el pecado que sea, erré y confieso y excelente. Y ese no necesita sino la disposición para que se le restaure, para que se le ayude a restaurar. Pero hay otros que no, justifican su pecado, lo ocultan. Ese sí es muy grave. Porque el drogadicto no puede entrar a un proceso de restauración a menos que digas que yo soy drogadicto, tengo un problema. El alcohólico, tengo un problema. Antes de tú y yo hacer un cambio, lo que primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es el error, cuál es la falta. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi punto A para poder llegar al punto B, donde quiero estar? Entonces es muy importante, supremamente importante, que cuando tú y yo veamos a alguien en una falta, en un error, vamos y le digamos, ¿pero cómo? ¿Cómo dice Pablo? Con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, poniéndonos en el lugar de esa persona. Si yo estuviera en este lugar, ¿cómo me gustaría que me lo dijera? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran? ¿Cierto? Entonces, debemos confrontar. No es juzgar, no se trata de juzgar, pero sí debemos confrontar a la gente con su pecado. Creo que es en la primera carta de Corintios, Pablo está hablando de un joven que tomó por mujer a la madrastra. Y eso era un pecado, pues es un pecado muy grave. Pero entonces eso estaba terrible en medio de la iglesia, todo el mundo pues escandalizado, ¿cierto? Mucha gente, pero los líderes religiosos no hacían nada. Incluso la gente de la calle, los no creyentes estaban, vean esto, es que cristianos, y mira, es que con la mujer del papá. Bueno, no sé si los líderes religiosos de pronto en ese tiempo, ¿cierto? De esa iglesia, los líderes de esa iglesia, el pastor de esa iglesia de Corintios, no lo hacían como por no juzgar. Ay, no, es que no podemos juzgar a nadie. No sé si lo hacían por eso. Pero Pablo dice, no, un momentico. A ese hombre, si no se quiere arrepentir, si no se corrige, entonces lo sacan. Lo tratan como si fuera un gentil. ¿Y saben qué pasó con ese hombre? Vemos en 2 de Corintios que Pablo ya le está diciendo a ellos, pues ya él se arrepintió, ya corrigió su pecado, ya restauradle, ya restáurele, recíbanlo. Entonces se van a los extremos. Primero no le digamos nada porque de pronto creen que lo estamos juzgando. Y después ya no lo querían, cuando el hombre ya se arrepiente,
se corrige, ya no lo querían restaurar, no, ya es el momento de restaurarlo. Entonces mira lo que hace la confrontación. Si al hombre se le deja dentro de la iglesia, no, quiere tener a su madrastra como mujer, listo, tómela. No cambia. Pero cuando siente la disciplina, cuando ve que está perdiendo su comunión que perdió su comunión con Dios, con sus hermanos, se corrige. Sí ves lo que hace la disciplina, pero la disciplina con amor, eso hace. Entonces, que el Señor nos ayude a hacerlo así. Recuerdo una reunión que tuve con unos amigos a las que asistió un hombre que había estado a punto de caer en adulterio. Este es un pecado muy frecuente, hay que el Señor nos guarde, de verdad. Cuando lo cuestionamos y lo instamos a volverse a Dios y a su familia, descubrimos que este hombre se había despertado una mañana y había decidido destruir a su esposa y sus hijos y perder su empleo por una aventura amorosa. Ay, 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 eso sí fue muy de repente. El hecho es que durante años él había A ver. Ya, yo leí mal. Dice no, que este hombre no se había despertado una mañana y había decidido destruir a su esposa, a sus hijos, perder su empleo por una aventura amorosa. No pasó, o sea, no fue así. Un día cualquiera dijo, ve, va a destruir a toda mi familia, va a perder mi empleo, va a destruir mi hogar. No, no fue así. El hecho es que durante años él había consentido pecados como la amargura, la ira y el orgullo que habían infectado su espíritu. Yo le dije ayer a alguien, yo le dije, recuerda que antes de la caída, dice la Biblia, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Mira lo que hace el orgullo. Cuando peleamos con nuestro cónyuge y no nos reconciliamos. Entonces viene otra persona, qué pesada. Es que a usted sí lo tratan muy mal, o a usted sí la tratan muy mal. Porque tú y yo no vamos como resolviendo estos asuntos que siempre se presentan. No es matrimonio perfecto. Mi esposo es creyente. Los esposos de muchas mujeres aquí son creyentes y no son perfectos. Hay que ir resolviendo. Lo importante de lo que yo les he hablado varias veces, no tengas cuentas largas. No. Vamos resolviendo esas cuentas rapidito. Vení, es que esto no me gustó. Yo me sentí tan mal. A mí no me parece esta situación. ¿Cierto? Conciliar, hablar, expresar, nos podemos expresar y decir. Pero él empezó a guardar cositas en su corazón. Quizás la esposa le hacía un desplante, quizás no sé. Y empezó a guardar cosas. Y siempre el pasto del vecino, el césped del vecino siempre está mejor que el tuyo. Más verde, más podado. El problema es que cuando tú te vas a vivir a esa casa, ves que el césped tuyo, ese césped no estaba tan bueno como tú creías. Entonces siempre hay alguien en la calle que te ofrece algo mejor que en la casa. Pero no es real. Es un engaño del pecado, es una mentira. Entonces dice aquí, luego, para remediar su herido corazón, él justificaba pequeños deslices morales que llevaron a otros mayores, y a más engaño y justificación. Al final terminó atrapado en una fuerte adicción sexual. Yo tengo la historia de una amiga, el esposo le fue infiel y ella se reencuentra con un exnovio y ella me dice, Yel, es que él me la jugó. Así nos justificamos. Él me la jugó, entonces le va a pagar con la misma moneda. Así, mira cómo nos justificamos. Creemos que porque el otro hizo algo, entonces tenemos derecho nosotros a pagarle con la misma moneda. Recordemos que antes de eso está nuestro Dios. Que nosotros no pecamos primeramente contra esa persona. Lo hizo mal, claro. Es que no estamos justificando a esa persona. No, usted tiene que dejar que su esposo le sea infiel todas las veces que quiera. No, la esposa al esposo. No estamos justificando el mal que nos causan. Es mal, es real. Nos causan daño. Pero antes de tú y yo pensar en vengarnos del otro, en hacer algo contra el otro, recuerda que primeramente pecamos contra Dios. David dice cuando está
confesando su pecado. Contra ti he pecado. No menciona por ningún momento, en ningún momento y en ningún lugar a Betsabé. No menciona a Urías. Dice, contra ti solo he pecado. Como pecó primeramente contra Dios, causó daño en otras personas. Se rebeló primero contra Dios. Porque Dios había dicho, era quien había determinado que no se podía acostar ningún hombre con la mujer de su prójimo. Era Dios. Por eso el pecado es contra él. Entonces, este hombre empezó con pequeñas cosas, se permitió pequeñas cosas. Yo creo que los hijos de Dios, lo creo ¿por qué? Porque la Biblia me lo muestra. Los hijos de Dios podemos pecar y pecar gravemente. David era un hijo de Dios y pecó gravemente. Pero yo creo que todo radica en que descuidamos nuestra comunión con Dios. Yo creo que ahí está la garantía, no de que vamos a ser perfectos, pero que no vamos a ser practicantes del pecado, que no vamos a consentir en vivir en una vida pecaminosa deliberada. Sí, radica en que nuestra comunión con Dios se descuida. Cuando tú y yo tenemos una comunión frecuente con nuestro Dios, permanente con nuestro Dios, entonces es más fácil resistir la tentación. Porque es como si tuviéramos a nuestro Señor ahí presente. Yo le pido mucho a mi Señor que me haga consciente de su presencia en mi vida todo el tiempo. Yo le digo, hazme consciente, que yo entienda todo el tiempo que tú estás ahí conmigo. Entonces, a veces yo quiero hacer algo y voy a decir, ay, nadie me está viendo. Pero que yo recuerde, pero aquí está mi Señor viéndome. Aquí está conmigo mi Señor. Eso hará que tú y yo nos portemos íntegramente todo el tiempo, porque ahí está nuestro Señor viendo, ¿no es cierto? ¿Tropezaremos? Sí, tropezaremos. Vamos a errar el blanco muchas veces, sí. Pero te aseguro que van a haber niveles. Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Señor, van a haber niveles a nosotros, ¿cierto? El pecado es el mismo para nuestro Señor, pero van a haber niveles. Y va a ser más fácil para nosotros cuando pecamos confesar y apartarnos de ese pecado. Tan hermoso el Señor, porque mira, Dios simplemente podría desistir de ti y de mí. Cuánto dolor y sufrimiento hemos causado al corazón de nuestro Dios. Pero Él sigue teniendo misericordia. Él sigue amándonos. Él sigue ayudándonos. Entonces, que el Señor nos ayude a ponerlo como primer lugar en nuestra vida y que sea Él el objeto de nuestra adoración, que sea la persona que nos inspira todo el tiempo a vivir en santidad, a vivir una vida irreprensible. Que sea nuestro Señor. Yo sé que es muy importante pensar en la familia, en el cónyuge, en los hijos, ¿cierto? No destruir eso es muy importante, pero no puede ser lo más importante. Esa no puede ser la motivación. Este hombre perdió su trabajo por un asunto amoroso, pero no debe ser esa la motivación. Ay, no, es que de pronto pierdo el empleo. No, porque si entonces tú estás en un empleo donde no haya ningún problema porque tuviste ese desliz con otra persona, con alguien que no era tu cónyuge, entonces ahí sí puedo pecar. La motivación primera debe ser el Señor, porque se pueden ir los hijos, se puede ir el cónyuge. Entonces, como ya ellos no están ahí, sí puedo pecar. No, porque mi motivación es agradar a mi Señor. Esa debe ser la motivación de nuestro corazón. Cuando nosotros, yo creo que cuando los hijos de Dios entendamos eso, que es primeramente contra el Señor que pecamos, vamos a conducirnos mejor. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartirnos? Y si no, entonces oramos por la palabra. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que terminemos este tiempo devocional. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por usar, Señor, la vida de Nancy para escribir, Señor, este libro y
compartir con nosotros esas experiencias. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, hemos permitido cosas en nuestra vida, pequeñas cosas a nuestros ojos, quizás a nuestros ojos inofensivas, intrascendentes, pero Señor, que han ido dañando nuestra vida, nuestra comunión contigo, que han ido dañando, Señor, nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestra familia. Y sabemos que lo que quiere el pecado, Señor, lo que quiere nuestro enemigo, nuestro adversario, es destruirnos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Fortalécenos en nuestras debilidades. Queremos vivir para ti. Sinceramente queremos vivir para ti, Señor. Cojeamos a veces, sí. Tropezamos, erramos, pero Señor, aquí estamos. Entendemos nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Te anhelamos. Dile, yo quiero que le digas ahí donde está, Señor, tú eres la persona más importante en mi vida y quiero amarte, quiero desearte, quiero, Señor, vivir para ti todos los días de mi vida. Quiero que mi comunión contigo, Señor, siempre esté en óptimas condiciones, que mi comunión contigo me inste a huir del pecado, Señor, a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de integridad, Señor, para tu gloria y tu honra. No para que vean lo bueno o buena que yo puedo ser, no para que otros me admiren, sino para tu gloria y para tu honra, para que vean que aunque yo soy un ser humano, Señor, puedo ver en puedo ver en mí tu obra poderosa, ayudándome y sustentándome aún en medio de mis debilidades. Porque la excelencia del poder es tuya y no de nosotros. Tenemos este tesoro de barro, este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea del Señor y no de nosotros. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la gracia del Señor.